Te damos el saludo, Luis Carlos Domínguez, abogado colombiano, defensor de derechos humanos, preocupado por la cuestión palestina. Bueno, te cuento que hoy tuvimos al embajador palestino en Argentina en el programa, así en la segunda hora, y bueno, nos estuvo comentando toda la realidad de Palestina actual. Y bueno, te lo cuento y le cuento a los oyentes porque Luis Carlos Domínguez se ocupa de la causa palestina y la solidaridad de Palestina en Colombia. Bueno, ¿cómo está la situación colombiana? ¿Cómo ves la asunción de Yamandú Orsi? Si va a tener algún peso en la geopolítica regional. ¿Me preguntas por la posesión del presidente uruguayo también? Sí. Me decís. Bueno, Santiago, con mucho gusto. Saludo a la hora de la patria grande, desde Colombia, Luis Carlos Domínguez. Sí, efectivamente, la situación aquí en Colombia, en este momento, como es natural, está muy permeada también por el ambiente internacional, fuera del ambiente local. En el ambiente local, pues, sigue una confrontación dura, como era de esperarse, como es normal, siempre que un gobierno progresista de izquierda, rompiendo la hegemonía de 200 años de gobierno de derecha, pues desde luego aquí la confrontación es bien fuerte y bien dura, porque lo que es las estructuras de poder, la superestructura de los medios de comunicación, del sistema financiero, el sistema bancario, la embajada americana obviamente que cuenta, y los grandes capitales nacionales y transnacionales y tienen forma de gremios económicos muy fuertes, que cada uno reúne 100, 150 empresas grandes, son gremios, son verdaderos conglomerados, pues todos enfilando baterías con la prensa, desde luego, como cabeza de playa, contra el gobierno, ¿no? Y en el ámbito internacional, pues la posesión del presidente Orsi en Uruguay, a la que asistió el presidente Petro, donde tuve un encuentro con el presidente Boric, con el presidente Lula, y el presidente uruguayo crearon ellos cuatro como de hecho, como un frente progresista, un frente izquierda de América Latina, frente a la escalada de derecha y de extrema derecha que se cierne sobre el mundo, no solamente en América Latina, con cosas como las de Bukele, sino en cosas como las de Alemania, de Estados Unidos, ¿no? Argentina, que son muy preocupantes porque la geopolítica está muy permeada por el poder de esa extrema derecha, que en países poderosos y aún no poderosos como El Salvador resulta siendo de mucha incidencia en el ámbito internacional y en la correlación internacional de fuerzas, dado que ese país pequeño y sin mucho poder como El Salvador, al tener la solidaridad de países como Estados Unidos con el presidente Trump, pues lo vuelve también una quinta columna con una incidencia política en los organismos internacionales, en la ONU, en la OEA, que ayuda a que la balanza vaya hacia ese lado. Pero en todo caso, la alianza en Colombia, la alianza que respalda el gobierno en el pacto histórico, que es el movimiento conglomerado de movimientos y partidos que llevó al poder, esa alianza, en medio de algunas dificultades internas que tienen que haberlas, esa alianza se mantiene y el presidente se mantiene y continúa la posición solidaria con Palestina, máxime en este momento, cuando la verdad es que lo que barrunta en lo inmediato en Gaza es el plan Trump, ¿no? Es el exterminio, ¿no? Cuando ya terminó la primera fase, y claro que desde antes de comenzar ya Israel había violado, naturalmente, porque estaba bombardeando Cisjordania, bombardeando Gaza, impidiendo la entrada de la ayuda alimentaria, declarando enemiga a la UNRWA, destruyendo material de la UNRWA inclusive, ¿no? Pero ahorita cuando ya oficialmente terminó la primera etapa y considera Israel que ahora sí, entre comillas, muy comillas, legítimamente, bien comillado, puede ya decir que no entran alimentos, ni entra agua, ni entran medicinas, pues quiere decir que el proyecto de exterminio hoy tiene más fuerza que nunca, ¿no? Y eso al movimiento internacional y nacional de solidaridad con Palestina
confunde bastante y afecta bastante. Eso así como a grosso modo, Santiago. Bien. También hay un tema que hoy por ahí podríamos haber hablado, pero no hablamos. Y bueno, te pido tu opinión, no sé si estás interiorizado bien, que hubo conflictos ahí por Esequibo, que hay un conflicto entre Guyana, Venezuela y bueno, y obviamente Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Consideras que a Colombia le afecta eso o es un tema lejano? Perdón que no te escucho bien. ¿Se afecta aquí a Colombia? No te escuché. ¿A Colombia en qué medida lo afecta o se sienten afectados? ¿O para el común de la gente y del gobierno es un tema lejano? Perdón que esto no está muy... ¿Lo afecta a Colombia qué? ¿Qué circunstancia le afecta? Preguntas. El conflicto que ya existe hace rato, pero hubo unos escarceos hace unos días. ¿Lo de Palestina? No. Esequibo en Venezuela, Guyana, con... Ya, sí, ya te entendí, es que, perdón, el sonido no estaba bien, ya te entendí perfectamente. La posición de Venezuela, la legitimidad de la posición de Venezuela la ha reivindicado Venezuela claramente en un comunicado y declaraciones públicas, en el sentido de que reconoce que es un territorio en disputa, y que está sometido a un arbitramiento institucional legítimo y legalizado por las partes, y que entre tanto está sometido a ese arbitramiento y está sometido a eso, no puede a la contraparte que es Guyana, o la parte con la que disputa que es Guyana, pero lo peor no es que sea Guyana, sino un imperio, el imperio detrás de Guyana, el imperio multinacional detrás de Guyana, estar haciendo explotaciones petroleras y estar haciendo ya toma de posesión efectiva, como si ese territorio hubiera sido definido arbitralmente o judicialmente en la justicia internacional, hubiera sido definido a favor de Guyana, que no lo ha sido. Entonces, eso afecta a la geopolítica latinoamericana, porque obviamente hay una alianza anti-Maduro, pero brutal. Aquí todos los días la prensa, la gran prensa, radio, prensa y televisión, la noticia con el que abre y cierra es que el dictador Maduro hizo o que no hizo, que fue a comer o que fue a pasear o que se tomó un café, o que el dictador Maduro, pero siempre es la ocasión. Eso obviamente muestra la alineación de fuerzas tanto de los gremios como de la prensa, como de la sociedad, digamos, permeada por la posición de la prensa, la embajada, la burguesía. Entonces, consideran una aberración la posición, digamos, que ha tenido respetuosa y solidaria, no absoluta, hay que decirlo con pesar, la posición solidaria no absoluta y con algunos matices que no nos gustan bien a la gente progresista y de izquierda, como se llama en Colombia, que se usa el término progresista como para no identificarse mucho, como muy revolucionario. Entonces, de todos modos hay una posición solidaria del gobierno con Maduro, y eso es leña al fuego de la campaña de la derecha contra el presidente Petro, ¿no? Porque obviamente parte de los ataques al presidente Petro es que es aliado de uno de los dictadores más brutales del mundo, ¿no? Eso pues hay que poner unas comillas bien grandes, ¿no? Entonces sí, eso permea la situación aquí en un sentido. ¿Sí? Les saluda Gerardo de Barquisimeto, Venezuela. Gerardo Barquisimeto, Venezuela, mucho gusto. Bien, muchas gracias. Carlos, reconocer que los matices no son buenos. El enemigo necesario es el que crea el imperialismo y el capitalismo para echarle la culpa de todo. Hitler culpaba a los judíos, el imperio culpaba a los chinos. La ultraderecha colombiana oligárquica culpa a Maduro, y bueno, y siempre buscando el culpable necesario para
echarle en cara todas sus propias frustraciones, sus propios errores. En todo caso, te quería agradecerte tu participación hoy, Ricardo, y que me comentara cómo va la cosa hoy en el Catatumbo. Tenemos informaciones de este lado. Bueno, siempre tú debes estar mejor informado que nosotros. Muy cortito, Luis Carlos, porque nos termina el programa en 30 segundos. Muy cortito. Bueno, sí, Gerardo, con muchísimo gusto, saludos fraternos a todos los hermanos de Venezuela, que mucho tiene que incidir, está bien la pregunta sobre el Catatumbo, porque pues es la zona limítrofe con Venezuela, y es parte, o que hace bien, es parte de lo que la derecha sirve para atacar a Maduro, que es que la zona en Catatumbo está afectada y está enriquecida la zona de conflicto y de violencia por el apoyo que le daría el presidente de Venezuela, lo cual es absolutamente falso. Pero no, en este momento, siendo grave, siendo dolorosa situación, hay una presencia militar institucional de Colombia ya en el Catatumbo, y el nuevo ministro de Defensa ha tomado cartas en el asunto muy claras de hacer presencia allí, y esa situación va en plan de superarse, siendo crítica hoy. Perfecto, Luis Carlos, un fuerte abrazo, ¿sí? Hermano, esto no va para más. Gracias, Gerardo, gracias. Otra vez en el espacio. Santiago, te despide de la... Gracias, Gerardo, un abrazo. Luis Carlos, en 2 semanas más participaría nuevamente. Con gusto y un abrazo a los amigos argentinos, a quienes tanto sentimos también. Un abrazo.